Soy Álvaro Barroso de Lions Investors. ¿Estás cansado de no saber cómo invertir en criptomonedas de cara a un posible cripto invierno, de cara a un posible bear market? ¿Estás cansado de no saber, no entender por qué cuando caen las criptos siempre caen mucho más las altcoins que Bitcoin? No te preocupes, vengo a explicar en este vídeo primero el si pienso que es mejor invertir en Bitcoin o en altcoins y el por qué, por supuesto. Vengo a hablar de los riesgos del estar con una sobreexposición en altcoins y por qué deberíamos preocuparnos si estamos en esta situación, sobre todo de cara a un posible mercado bajista, bear market o cripto invierno. Así que León, no te pierdas este vídeo hasta el final porque el contenido va a ser oro puro, un diamante en bruto. Vamos a por ello, leones. Y el detonante para que grabe este vídeo, León, ha sido principalmente lo ocurrido con el ecosistema Terra, con Luna. Un triste suceso, un triste evento, un cisne negro que se ha dado en las criptomonedas, ¿vale? Entonces quiero explicar en este vídeo cómo ha afectado al mercado cripto dicho suceso y en especial tanto a Bitcoin como a las altcoins. Para eso voy a enseñar dos gráficos. El primero de todo, el market cap Bitcoin dominance, ¿vale? Es decir, la dominancia de Bitcoin. Esto que quiere decir es el peso que tiene el market cap de Bitcoin sobre el market cap total, ¿vale?, del mercado cripto. Como bien sabemos, el market cap se calcula multiplicando el número de unidades de un activo, en el caso de Bitcoin sería 21 millones, ¿vale?, por el precio de dicho activo. Y de ahí sale el market cap, la capitalización de mercado, que vemos como estos días, bueno, tras romper a mediados de diciembre la tendencia bajista, ¿vale?, y un posterior throwback, ¿ok?, vemos cómo ha ido poquito a poco subiendo, poquito a poco, y con lo ocurrido con el ecosistema Terra, vemos cómo ha pegado una reona alcista espectacular, ¿vale? Lo primero de todo hay que aclarar, es muy importante saberlo, que a mayor capitalización de mercado de un activo, ¿vale?, a mayor market cap de un activo, menor será su volatilidad, ¿vale?, y más difícil es su manipulación. Eso que tenlo claro. Ahora vamos a ver el gráfico, que es el Crypto Total Market Cap, ¿vale?, el Total 3, es decir, la capitalización de mercado del mundo cripto sin tener en cuenta a Bitcoin y a Ethereum, que vemos, bueno, cómo está en un nivel clave en este soporte, ¿vale? Si nos fijamos, es decir, vamos a verlo. En el momento en el que está siendo grabado este vídeo, vemos cómo... ¡Buah! Brutal. Cómo respetó este soporte, ¿vale? Lo importante, ¿qué ha pasado aquí? Si nos fijamos, estos últimos días hemos visto que ha subido la capitalización en Bitcoin, pero si quitamos la capitalización, se me traba la lengua, disculpen. Si quitamos a Bitcoin y a Ethereum de la capitalización total del mercado cripto, vemos cómo ha sufrido grandes caídas. ¿Por qué ocurre esto principalmente, ¿vale? A pesar de que hayamos visto un desangramiento general en las criptomonedas, ¿vale?, si la gente ha permutado de un proyecto a otro, lo han hecho de altcoins a Bitcoin, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la gente en la criptomoneda en la cual más confía es en Bitcoin. Y esto es bueno explicarlo y aclararlo, porque usted me puede decir, pero Álvaro, si está cayendo Bitcoin igualmente, ¿cómo van a estar comprando la gente? Vamos a ver. Hay que partir de la base de que el mercado cripto en general, pues en ese momento ha sido mayor el interés vendedor que el comprador. Ha habido una mayor fuerza de la oferta que de la demanda. De ahí que caiga el precio. Pero no obstante, hay gente que dice, mira, no quiero vender mis criptoactivos, no quiero pasarlo a USDT o no quiero pasarlo a Fiat y quiero permutar para reducir mi volatilidad y aumentar mi confianza y dormir por la noche más tranquilos. Entonces, si tenía $1000 metidos en X altcoin, pues prefiero pasarlo a Bitcoin y estoy más tranquilo. ¿Qué pasa? Si al final eso lo hacen muchos inversores,
ocurre lo que acabamos de ver, ¿vale? Un aumento de la dominancia de Bitcoin y un desangramiento del market cap, de la capitalización de mercado en las altcoins. De ahí que ante ciertas eventualidades, situaciones de riesgo, eventos que pueden dar lugar y pueden dar paso a preocupaciones del inversor, veamos una subida en la dominancia de Bitcoin. También me gustaría hacer un símil, un paralelismo con lo ocurrido en la bolsa, ¿vale? Con lo que está ocurriendo actualmente. ¿A qué voy con esto? Tenemos acciones como por ejemplo Meta, lo que era antiguamente Facebook, que a lo mejor en un día rojo te cae un 2%, cuando están los índices, el SP500, el Nasdaq y demás en rojo, y te cae Facebook un 2%. Y luego empresas, por ejemplo, como Palantir, que ustedes saben que me encanta mi Palantir. Por aquí, por cierto, les dejo un vídeo si quieren saber más sobre esta empresa, sobre este stock, ¿vale? Pues a lo mejor mientras Facebook cae un 2%, mientras Meta cae un 2%, Palantir cae un 6%. ¿Por qué? Porque al final Meta es una empresa mucho más consolidada y la confianza del inversor en Meta es mayor que en Palantir. Entonces, ante ciertas situaciones preocupantes, por ejemplo, por escenario macroeconómico debido a subida de tipos de intereses y demás, pues el inversor prefiere tener su dinero en Meta que en Palantir, ¿vale? Aparte, por supuesto, de que el market cap, la capitalización de mercado, al ser mayor la de Meta que la de Palantir, pues la volatilidad en Meta se ve notablemente reducida respecto a, por ejemplo, la de Palantir. Quería hacer este símil, este paralelismo, para intentar hacerlo más fácil aún la explicación y aumentar la sencillez de dicha explicación. Y con esto quería continuar hacia la importancia de una buena distribución en un portfolio cripto. ¿A qué voy con esto, León? Muy sencillo. Bueno, tenemos que partir de la base de que, al igual que, por ejemplo, cuando reventó la burbuja de las .com en la bolsa, pues al final solo salieron adelante muy poquitas empresas respecto a las que quedaban anteriormente. Si entramos en un cripto invierno, es muy posible que desaparezcan la mayoría de las altcoins, ¿vale? En mi punto de vista, mi opinión. Ahora, por eso yo soy de la opinión de que como mínimo, minimísimo, es decir, menos de eso es una locura. Como mínimo, minimísimo, en un portfolio cripto hay que tener entre el 50 y 60% en Bitcoin. Como mínimo, minimísimo. Y estoy siendo muy arriesgado, es decir, estoy siendo muy poco conservador con este porcentaje tan bajo. Pero mínimo de la inversión en criptomonedas, entre un 50 y un 60%, en mi opinión, debe estar en Bitcoin. ¿Por qué? Porque si al final usted tiene en un portfolio cripto el 80% en altcoins, es cierto que, oye, que pueden sobrevivir 2 o 3 de esas altcoins donde está invertido. Y al final, el que le haya salido bien la inversión en 3 altcoins, le cubre las pérdidas del resto. Pero ahí viene también un poco la gestión del capital riesgo, de intentar aminorar en la medida de lo posible el riesgo, pero dejando cierta oxigenación para las ganancias, para los beneficios y demás, ¿vale? Por eso yo siempre recomiendo, siempre aconsejo que la mayor parte de un portfolio cripto esté destinado en Bitcoin. Yo, por ejemplo, si a día de hoy me tuviese que mojar con 3 altcoins que pienso que van a seguir en pie de aquí a 3, 4, 5 años, destacaría mi queridísima y amadísima Rose, de la que aquí les dejo una lista de reproducción, ¿vale? Con contenido exclusivo de Rose. Destacaría también, por supuesto, Polkadot, una altcoin que me encanta. Y en el tercer puesto de altcoin dejaría a Velas, ¿vale? Aquí tengo un vídeo donde entrevisto a Ramón, embajador de Velas, por si quieren conocer más a fondo el proyecto. Entonces yo es lo único que quería aconsejar. Lo primero de todo, el tener una exposición en su mayor parte en un portfolio cripto de Bitcoin y no tener una sobreexposición en las altcoins. También, al igual que yo he dicho, las 3 altcoins en las que confío a largo plazo, me gustaría saber las suyas. Así que déjeme en un comentario cuáles son las 3 altcoins que piensa
que van a sobrevivir a un posible cripto invierno, a una posible tendencia bajista, León. Y al final este vídeo que estoy grabando lo hago por ayudar en la medida de lo posible, por si usted quiere reajustar su portfolio, si ve que está a tiempo, si quiere reajustar su cartera para reducir el riesgo y una inversión, entre comillas, más segura a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque al final nosotros sabemos, nos guste o no, ¿vale?, que aunque Bitcoin caiga a X precio, es decir, yo creo que casi todos estamos seguros de que sea en 2 meses, en 1 año o en 4 años, vamos a ver un nuevo máximo histórico. Pero no sabemos si en muchas de las altcoins en las que estamos invertidos, si algún día volverán a ver máximo histórico, volverán a hacer un nuevo máximo histórico, un precio más alto del que ya hizo. No lo sabemos. Entonces a eso me refiero de la necesidad. Que hay la suerte de que, oye, de que invertimos por ejemplo en Rose y de aquí a 4 años resulta que ha sobrevivido a un cripto invierno y ha sido caballo ganador. Y oye, qué suerte que yo recargué Rose, me lo voy a inventar, en 2 centavos en el cripto invierno y ahora está a $1. Qué suerte. Vale, sí, me parece genial, pero al final tenemos que tener en cuenta lo dicho. No sobreexponernos con altcoins en un portfolio cripto. Así que nada, León, finalizado el vídeo, me gustaría pedirle que si le ha gustado, si le ha sido de su agrado, me deje el like, me deje el dedito arriba. Por supuesto, suscríbase y active la campanita con el canal de YouTube de Horarios Investors para hacer feliz a este joven imberbe. Me encantaría saber su opinión sobre este vídeo, así que déjemela en un comentario, por favor, y qué puedo mejorar en los vídeos, también háganmelo saber, que siempre del respeto y la educación lo agradeceré, las críticas constructivas. Y nada, León, por aquí le dejo de nuevo la lista de reproducción de Rose, el botón de suscribirse y el vídeo sobre velas por si quieres saber más. Muchas gracias por todo, León, seguimos rugiendo.